Nuestra conferencia, segmentación y multicanalidad, dos pilares de la estrategia de gestión de cartera en entornos sensibles. Para ello, nos acompaña Alexandra Molina. Alexandra es administradora de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander, con especialización en marketing de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cuenta con más de 17 años de experiencia y se ha desempeñado como jefe de departamento y director de equipo en Banco Avevillas, y actualmente es gerente de soluciones y acompañamiento al cliente del Banco Finandina. También nos acompaña Carlos Pinto. Carlos Pinto, CEO de Rexa, Perú, Ecuador, Bolivia, y actualmente acercándose al mercado colombiano, dedicado durante más de 20 años en desarrollar empresas productivas de servicios relacionadas con gestión del contacto, alto conocimiento del mercado latinoamericano, así como de las tendencias en la industria del mercado latinoamericano, empresas de cobranzas, call center y centros de contacto, especialista en negociación y relaciones con clientes, expertise en la Dirección General en Gestión de Operaciones de Cobranzas y Call Center, formador de equipos de trabajo motivados, de alto rendimiento y cohesionados. Contamos también con la presencia de José Bellaer Pérez Castañeda, administrador de empresas de la Fundación Universitaria San Martín, magíster en Administración de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda, 23 años de experiencia en BBVA, en áreas como políticas y herramientas de admisión de riesgo, seguimiento de cartera minorista, admisión de créditos del segmento de particulares y recuperación de cartera minorista. De manera que les damos entonces la bienvenida a nuestros panelistas e iniciamos. Hola. Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno, primero que todo, volver a estar en escenarios de este estilo, presenciales, y obviamente pues también enviando un saludo a todas las personas que estén de manera virtual. Hoy con mis dos compañeros vamos a tratar de explorar algunas situaciones que nos parecen muy interesantes y que queremos dejar algunos mensajes, ¿sí? Queremos abordar 5 preguntas que se nos presentaron en este nuevo mundo en donde a través de una crisis sanitaria, a través originada por el COVID-19, hemos tenido que replantearnos y reinventarnos. La multicanalidad, definitivamente, vamos a verlo, cómo nos va a funcionar como herramienta o no. Vamos a mirar un poco cómo nos ha afectado de alguna manera en los modelos de cobranza. Creo que esto va a ser fundamental porque lo vamos a poder ver no solamente desde el punto interno de las entidades financieras, de la que vengo yo, sino también de los proveedores que contratamos nosotros para que atiendan estas necesidades. Vamos a revisar un poco cómo sería el comportamiento o qué deberíamos hacer entre la relación entre la inteligencia artificial y todos los mecanismos que estamos utilizando de virtualidad con el talento humano en todo tipo de negociaciones. Vamos a mirar también qué nos puede sacar de provecho esta multicanalidad en los momentos en este momento post-COVID, en donde seguramente tendremos una participación más elevada de créditos impagados, de contratos o de clientes difíciles de contactar
y seguramente nos va a funcionar. Entonces, vamos a ir abordando estas preguntas con mis compañeros. La primera pregunta que nos salía en este foro decía, ¿qué efectos ha traído la crisis para la inteligencia del negocio frente a los modelos de la actual cobranza? Entonces, no sé, Alex, ¿cómo arrancamos? Aló. Hola, buenos días a todos. Gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a todos ustedes que pese a las marchas que están programadas para el día de hoy, decidieron estar acá, estar presentes, y seguramente ustedes son los transformadores de una nueva etapa y seguramente de un nuevo sentido que le estamos dando a todo el tema de la recuperación de la cartera. Bueno, ante una pregunta tan importante sobre cómo el modelo de negocios de nosotros se ha afectado, y especialmente hablando de modelos de riesgo, creo que no podemos dejar de lado que 2.2 millones de clientes nos pusieron al filo de la navaja con soluciones, buscando alternativas y buscando la forma seguramente de tener alivios en sus obligaciones. Y digamos que esto nos exigió tener unas velocidades al interior de las organizaciones para poder dar cumplimiento en la medida que el cliente reclamaba esa calidad y ese acompañamiento. Esto sumado a la crisis sanitaria que originó la pérdida de muchos hogares de sus ingresos y que por supuesto amenazaba con desempleos, hizo que el molde se quebrara. ¿Cómo se nos quebró el molde? El molde se quebró por el lado de los modelos de cobranzas y los modelos de riesgo. El poder predictivo de esos modelos nos empezó a generar, digamos, una disrupción entre las estrategias que estábamos creando y, por supuesto, en las necesidades que surgieron a través de la pandemia. Entonces, debemos agradecerle a esa crisis, porque gracias a esa crisis empezamos a reevaluar todo lo que veníamos haciendo, y creo que es muy válido empezar a pensar o hacernos la reflexión de cuál es el propósito que queremos darle a este nuevo acompañamiento que reclaman los clientes. Cuando hablo de romper el molde, es necesario que nos preguntemos si el propósito que queremos darle a las áreas de recuperación de cartera quieren seguir siendo propósitos tradicionales, donde seguramente pensábamos que haciendo más de lo mismo podíamos llegar al número, y nos olvidamos que para llegar al número hay que llegar es al corazón del cliente y a la intención de servicio que le podemos dar al cliente. Dicho esto, creo que el molde nos obligó a replantear toda la operatividad y todo el negocio y el impacto que teníamos, y cómo este se alineaba inclusive a la visión estratégica de nuestros bancos. En los nuevos modelos, digamos, nos obligan a tener variables que sean mucho más enriquecedoras para conocer el cliente. El conocimiento del cliente se hizo más fuerte en todo este momento de la pandemia, dado que los modelos que utilizábamos eran modelos regresivos que siempre van mirando la capacidad del deudor o cómo se comportó en el pasado, pero que nos daba o nos exigía como variables que pudieran decir qué está pasando con nuestro cliente en este momento. Entonces ese fue como el gran reto, quedarnos sin piso con unos modelos que perdieron su predicción y empezar a mirar qué otras variables le podemos incorporar a estos nuevos modelos. Bueno. Creo que hay algo bien importante que discutíamos, digamos, en una mesa de trabajo con los dos panelistas, y es que los bancos tenemos mucha información, pero para efectos de recuperación de la cartera a veces se desaprovechan. En este momento empezamos a mirar qué otros datos nos podían dar información acerca de los clientes, y con base en esos datos poder tener la posibilidad de crear nuevos modelos que nos permitan tener una microsegmentación, que ha sido el reto de este momento, poder microsegmentar la cartera y ojalá de manera preventiva. Digamos que al respecto de los modelos, creo que podríamos hasta ahora hacer como una entrada con esta información sobre todo el reto que hemos tenido de volver a armar unos modelos, y además de todo con un desafío al interior de las organizaciones, y es poder tener una arquitectura de datos que nos permita armar una data que, aplicándole una analítica,
nos pueda arrojar respuestas sobre las preguntas de negocio que queremos en esta nueva normalidad que estamos creando todos nosotros. Carlos, tú Bueno. como proveedor, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo viste y cómo viviste esta crisis? Gracias, José. Bueno, primero agradecer al Ciclo de Riesgo, Beatriz, por la invitación. Sí, es válido. Mi perspectiva va a ser, y la visión como proveedor de servicios, como casa de soluciones de gestión de cobranza, pondría la palabra crisis como un hito y pondría qué se hizo, qué se hacía antes de la crisis. Y básicamente el modelo, en esta convivencia que tenemos entre empresa y cliente, entre Rexa o la empresa que fuera y un banco, básicamente era, sí, había modelos, los bancos utilizaban sus modelos predictivos, su modelo de comportamiento, su modelo de score, sus modelos de origen, y se complementaban con los modelos de nosotros como empresa de cobranza, que nuestro modelo de negocio tenía un score de pago, un score de contactabilidad. ¿Qué ha cambiado ahora? Ahora, ¿qué se ha sumado? Porque esto hay una reconversión de la industria. Los bancos seguramente han reorientado sus modelos de riesgo predictivo, en términos si el cliente ya tiene trabajo, no tiene trabajo, qué tanto le afectó la pandemia o no. Y nosotros también hemos tenido que reconvertirnos en esa materia, incorporando más scores a la gestión. ¿Qué es? Se añade a un score, por ejemplo, al de pago o al de contactabilidad, un score de canales. O sea, entendiendo a qué mejor canal utilizar, o un score de agente, el skill de la persona. Entonces, si tú haces en ese mix el score del banco, del riesgo, del origen, o el vigente versus a qué mejor canal, mejor canal utilizar, si es un bot, un SMS, y el agente, qué tan resolutivo es, por el score que viene del banco, esa es la reconversión que hoy día, dentro de la crisis, se está llevando a cabo, ¿no? Eso es un poco la visión, mi perspectiva como... Muy bien. De mi parte, como experiencia, ¿qué puedo contarles? En BBVA otorgamos cerca de 17 billones de pesos de alivios, de ayudas, incluyendo el PAT, que eso equivale más o menos a un 32% del total de la cartera. Al realizar esto, en estos procesos, sobre todo el año pasado, en lo que fue abril, mayo, junio, julio inclusive, tuvimos que reorganizarnos, tuvimos que actuar de una manera rápida. Y uno de los primeros cambios que tuvimos que hacer fue todo el modelo de cobranza. Toda esa multicanalidad que teníamos que ver cómo la administrábamos y la organizábamos de la mejor manera, y teníamos un reto, como lo dicen mis compañeros. No había una sensibilidad o una creencia importante en los datos en ese momento, porque ya un cliente que era malo no lo podíamos determinar únicamente porque el buró nos estaba dando una perspectiva de él. No, aquí vamos a tener clientes que toda su vida habían sido muy buenos, pero por un estado económico iban a terminar impagando en el futuro. Ni siquiera sabíamos si iban a impagar en ese momento, lo recordábamos todos. Entonces, el primer hito que tenemos que desarrollar en BBVA es ¿qué vamos a hacer con esa cantidad de créditos que se les dio una ayuda, que se pausan y que además en su futuro empieza algo incierto? Entonces, se nos rompen 3 eslabones importantes. El primero, el modelo de contactabilidad, porque tuvimos que rediseñar cómo llegarle al cliente. Y eso lo hablábamos con mis compañeros. ¿Cómo le voy a llegar a un cliente que quizás está afectado de una manera económica o de una manera de sanidad? ¿Correcto? Entonces tuvimos que replantear todos esos textos, todos esos audios, todas esas comunicaciones para ser ahí sí, humanos totalmente. Fíjense que en estas conferencias que hemos venido teniendo años atrás en prepandemia, se hablaba de que la
multicanalidad iba a dar esa posibilidad de que el cliente se sintiera atendido y que además sintiera que no estaba hablando solamente con un robot o con un chat. Tuvimos que cambiarlo rápidamente. Entonces, ese es el primer cambio. El segundo, los modelos de asignación. Prepandemia, el modelo virtual funcionaba bastante bien y todos lo sabemos en la parte muy temprana, en las preventivas y en las tempranas. Pero aquí yo diría que se rompe algo fundamental y es que ya no hay preventiva o ya no hay temprana. Tenemos una cantidad muy relevante de clientes que están con medidas de apoyo, con medidas de ayuda, que están en alivio y que no podemos decir que es que están totalmente al día. Hay que empezar a identificar algunas otras variables que nos puedan ayudar. Y el tercero, los modelos predictivos, como lo decíamos, también nos afectan, ¿sí? Porque ya el buró, ese puntaje que teníamos, no sé, voy a dar un número, tener un cliente que tenga más de 800 puntos siempre era el mejor, resulta que no, resulta que ya no, como les decía, aquí ya empieza a entrar algo diferente. Vamos a abordar ahora una siguiente pregunta, ¿sí? Y es que, ¿cómo juegan o cómo sería el provecho que le podemos sacar a la multicanalidad? Entonces, ¿cómo sacarle el mayor provecho a la multicanalidad ya en este momento, ya después de haber pasado gran parte de la crisis, por lo menos en Colombia? Tenemos también el ejemplo de Perú. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo los vamos a utilizar? Ya dejemos un poco al lado lo que nos afectó el año pasado, 2020, y cómo en un agosto de 2021, cómo arrancaríamos a utilizar esta multicanalidad. Alex, ¿tú qué opinas? Bueno, pienso que, como lo mencionaba, la exigencia sobre la velocidad de la aplicación de los alivios o las redefiniciones de los créditos de nuestros clientes nos exigían unas velocidades que no estábamos preparados para asumirlas. Y no tuvimos otra opción que darle la cara a un tema que todo el tiempo nos ha venido tocando la puerta, y es el tema de la tecnología, el tema de la multicanalidad. En esa experiencia empezamos a desarrollar modelos que nos facilitaban el tránsito de la información inmediata y la respuesta inmediata de los clientes para poder evacuar la cantidad de alivios que teníamos que aplicar o las dudas o solucionar las dudas que los clientes tuvieran acerca de la posibilidad de cambiar las condiciones de su crédito. Creo que este ejercicio es supremamente valioso y desde la experiencia les puedo recomendar que antes de hacer un ejercicio de omnicanalidad se deben dar la oportunidad de explorar la multicanalidad. No lo que funciona en un banco pueda que funcione en otro, porque también depende del tipo de clientes que conformen la cartera total, el tipo de producto que tengan, y seguramente también en algunos casos hay que tener en cuenta qué tantos nativos digitales hay, qué tantos hay digitales por aprendizaje, o cuántas personas se niegan un poco o son más resistentes a los temas digitales. Sin embargo, digamos que para mi propia experiencia fue muy satisfactorio poder explorar la capacidad que tiene la tecnología al ofrecernos la multicanalidad. Es muy importante tener en cuenta que el solo hecho de tener multicanales no nos asegura un buen resultado. Para que eso se dé, se necesita establecer una estrategia bien pensada, basada en modelos de riesgo que nos respondan las preguntas de negocio que queremos hoy en día y que nos puedan inferir cuáles serían esos microsegmentos de ayuda a los que debemos llegar proactivamente, porque digamos que uno de los retos importantes que tenemos en este momento es cómo le llego al cliente de manera preventiva. ¿Cómo no espero que sea el cliente el que tenga que rogar haciendo 5 llamadas para esperar, para esperar que alguna gente pueda atenderlos? Seguramente tampoco podemos confiarnos en lo que a mí se me ocurre dentro del modelo o las necesidades que infiero que pueda tener el cliente, vaya a ser lo que realmente el cliente necesita. Entonces, otra premisa dentro de la multicanalidad es poderle dar la oportunidad a los clientes no tan solo de que se puedan comunicar por alguno de los canales, chatbot, por los mensajes de doble vía, los correos de doble vía, sino también que tengan la posibilidad de hablar con un agente, porque creo que el éxito en este momento está dado por la combinación o el híbrido entre utilizar las tecnologías de la multicanalidad y tener la capacidad
de generando unos ahorros con una estrategia bien pensada, yo pueda dedicar mis agentes a tener más tiempo con tareas que sean de alto nivel, clientes que sean de alto nivel. Entonces, de esa forma, yo voy a tener unos ahorros que no me va a dar miedo o temor invertirlos en tener pocos clientes, pero atendidos por seguramente agentes que tienen unos skills más preparados, más llenos de competencias que pueden seguramente darle valor agregado a este tema. Hay un tema bien importante que quiero que no lo dejemos pasar y es que de la mano con la multicanalidad que nos dio la mano en todo este momento, también nos dimos cuenta que la diferencia de pensamiento podía ofrecernos la capacidad de un cierre de negocios adecuado y seguramente con unas efectividades más altas. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Hablamos del tema del talento humano, cómo la diferencia entre pensamientos en personas o colaboradores que no son netamente negociadores, sino son comerciales, o las personas que son analistas, que son asesores financieros, se constituyeron en una fortaleza en ese momento de la pandemia. Y nos dimos cuenta y empezamos a cuestionarnos que también es muy importante para poder desarrollar una muy buena estrategia, contar con pensamientos diferentes para precisamente aprovechar que estamos rompiendo ese molde y poder hacer las cosas de manera integral. Bueno, sobre la pregunta, José, creo que es un tema de foco. Por nuestro lado, dentro de como operación lo vemos así. Tradicionalmente en la operación, los tres pilares fundamentales son personas, tecnología y procesos, ¿sí? Hoy se incorpora un pilar adicional y que debería ser el más potente o el que debería, asumimos, el que debería ser más potenciado, que es el de la planificación y la estrategia, el de BI, ¿no? Entonces, porque ese es nuestro ya real core de negocio. En nuestro core ya pasó a ser inteligencia de negocio, de justamente hablar de estas palabras tan famosas de multicanalidad, omnicanalidad, autogestión. Ahora, la multicanalidad tradicionalmente también se viene haciendo ya desde varios años atrás. O sea, yo utilizo canales digitales en una estrategia de montos bajos, atraso o de bajo riesgo, lo que fuera. La idea, lo relevante es cómo incorporar hoy día este mix de nuevos canales, chatbots, bots virtuales, agentes virtuales, asistentes, junto con nuevas tecnologías, speech analytics, machine learning, cómo todo este mix, incorporarlos en segmentos donde hoy día hay gestión humana. Porque lo otro ya está en la segmentación dado por canales de SMS. Entonces, eso es lo relevante de esto, en esos segmentos donde hoy día tenemos a 3 personas o 4 personas llamando, cómo hacer un mix de canal, donde incorporar en ese segmento este tipo de tecnologías y este tipo de nuevos canales, para, obviamente, ser más eficientes. La idea es cómo hacer más con menos, finalmente. ¿No? Entonces, básicamente por ahí va el tema de la maximización de la multicanalidad. Vale. Nos preguntábamos también conversando, ¿qué errores podríamos cometer? O sea, ¿qué consejos podemos dar para no cometer errores en la multicanalidad? ¿Qué opinas, Alex? Bueno, creo que uno no puede llegar a hablar de lo mismo, y esa multicanalidad también, para que sea efectiva, requería que hiciéramos una revisión de las conversaciones que estábamos teniendo con los clientes. Esa multicanalidad nos ofrece servicios que podemos aprovechar, conversaciones enriquecidas, seguramente con emoticones, seguramente haciendo una conversación mucho más suave, mucho más fluida,
y atender el reclamo histórico que nos han dado nuestros clientes acerca de una cobranza rígida y un poco dura. Entonces, creo que, como lo decía hace un rato, la multicanalidad per se no garantiza el resultado de éxito. Detrás tiene que haber una estrategia bien pensada y debe haber un cambio en la forma como nos comunicamos con los clientes. Creo que esa es una de las premisas que deben haber para la utilización de la multicanalidad, sumado a que debemos darnos cada uno desde su entorno y desde su banco y desde sus clientes, explorar cuáles son esos canales más efectivos que pueden funcionarle y los que le pueden sacar mejor provecho. Yo quiero darles un datico acá, me voy a atrever a darles un dato que fue bastante satisfactorio para nosotros, y es entender cómo a través de la multicanalidad podíamos estar haciendo el 37-38% de los negocios que hacíamos habitualmente en un mes. ¿Qué quiere decir eso? 38% de los negocios se hicieron sin humano. Entonces, la multicanalidad conlleva unas eficiencias que, bien hechas, pueden generarnos un valor que nos va a dar, digamos, un campo de acción, generando mejores alternativas de recuperación de cartera. Digamos que uno de los aspectos importantes es ese, el ahorro que hemos podido tener y la dedicación con la que hemos podido colocar esos agentes a atender, como lo mencioné hace un rato, tareas un poco más complejas de atención al cliente. También tuvimos dentro de la experiencia la identificación, o más bien creo que nos quitamos un mito, y es que cuando a uno le hablan de multicanalidad, se imagina que eso solamente es posible hacerlo con los buenos clientes. Solo los buenos clientes. Si por alguna razón se le olvidó pagar el día que es, yo le puedo mandar un mensajito con un ups, no hemos recibido tu pago, seguramente no te ha llegado la facturación correspondiente, pero la multicanalidad la teníamos muy sesgada en prepandemia, en que funcionaba más bien orientada como a esos focos. Quiero comentarles que desde la experiencia puedo decirles que funciona inclusive en bandas donde uno diría imposible, 60 días. Obviamente, en grupos definidos, con segmentaciones adecuadas, yo puedo sacar un grupo de clientes inclusive hasta 60 días y puedo dejar sin ningún temor que pueda haber un agente virtual haciéndome esa labor, y seguramente el residual pudiera trabajarlo con agentes humanos. Entonces, también es una invitación a explorar cómo a través de conversaciones bien dirigidas, seguramente donde no toquemos la susceptibilidad del cliente, podríamos sacar inclusive mejores beneficios de la multicanalidad. De acuerdo, Alex. Discúlpame, José, yo quisiera ahí recalcar un tema, no sé si como errores o áreas de mejora después de implementar alguna estrategia de multicanalidad. Y seré breve, es feedback. Feedback es, o sea, por ejemplo, las telco que desarrollan unos programas de NPS que, por ejemplo, yo no lo he visto mucho en los bancos, ¿no? En algunos bancos sí y en otros bancos no, que es la encuesta a través de un robot, de la llamada de un agente. Se utilizaba en la venta, sí, pero también se puede utilizar si el agente te dio la buena información sobre o sea, la experiencia, la cobranza en verdad es una experiencia, es una fidelización. Feedback es todo, indistintamente el canal que utilices. Creo que es relevante considerar ese último hito dentro del proceso a la hora de implementar una estrategia de multicanalidad. De acuerdo. Yo cuando organizaba mis ideas y pensaba en esta pregunta de cómo implantar o manejar la multicanalidad en mi empresa, yo me imaginaba ese journey donde yo arranco desde un eslabón hasta la parte final. Entonces me imaginaba primero la preventiva, ¿sí? Imaginaba a mis clientes preventivos y muy seguramente ahí tendré que fortalecerme y buscar scores que con variables diferentes al comportamiento de pago, ¿sí? Que ya lo hablamos, más con comportamiento de uso,
me empiece a marcar clientes que valga la pena enviarles un mensaje para avisarle que su cartera vence en unos días, ¿sí? Y ahí es claro que nosotros tenemos muchas alternativas y son parte de estas empresas que hoy día están aquí patrocinando, y es que tenemos IBRs, tenemos TTS, tenemos SMS, tenemos chatbots, claro, y obviamente tenemos que tener un cuidado, y ahí en esa preventiva, que son clientes que seleccionamos muy bien, hay que tener el cuidado de en qué horarios, en qué franjas vale la pena tocarlos. Y esa es la palabra, tocarlos. La preventiva es de tocar, no de ser intrusivos. Debe ser una estrategia de acompañamiento, de aviso. Debe ser, entre comillas, como el recordatorio de la Alexa en la casa, ¿correcto? Que ponen un recordatorio y ustedes dicen, tiene que pagar su cuota tal día. Entonces, eso debería ser en esa parte de preventiva. El siguiente slot que yo me mentalizaba era ya el impago, el cliente que impaga. Pero claramente tenemos un impago largo, ¿sí? Los que trabajamos en recuperación lo sabemos. Hablemos del impago temprano, que yo me iría hasta 30 días, es decir, de 1 a 30 días. Y ahí todavía la multicanalidad siento que es bastante fuerte. También, claramente, vamos a seguir trabajando con IBRs, con TTS, SMS, chatbots, pero ahí debe haber algo. Y ahí viene lo que dice Carlos, ese feedback. ¿Dónde lo encuentro? Cuando le doy la alternativa al cliente de que se salte de ese esquema virtual a un asesor. Esa 1.30 es muy fluctuante y es muy rica en información. Todos sabemos, los que trabajamos en cobranza, que esa es la franja donde mejor me contacta un cliente. Yo lo puedo contactar. Y ahí es donde tengo mi primera posibilidad de un alertamiento o de un conocimiento de una falta o de una necesidad que tenga el cliente. Esa 1.30 es vital. Entonces, sí debe haber una multicanalidad, claro, pero entra un canal que no va a ser virtual. El asesor sigue siendo importante. Por lo menos en BBVA el asesor sigue siendo algo fundamental. Y sobre todo como lo hemos transformado y a través de formaciones, y lo hablábamos con Alexandra, que creo que ha hecho lo mismo en Finandina, de formar a las personas, de transformarlos. ¿A dónde? Pasamos a la franja 3190 y es un mundo un poco más complejo. Ahí ya encontramos que el cliente no me contesta. Ahí son clientes que buscan privacidad, sí, y eso tendré que buscarlo nuevamente con ese feedback. Tengo que buscar la manera de que algunos mensajes, algunas comunicaciones que no sean costosas, me identifiquen a aquellos clientes que quieren ser invisibles, pero que sí quieren negociar conmigo, que sí quieren pagar. Esos que no quieren hablar con el asesor, seguramente lo voy a encontrar en esa franja 3190. Ahí hicimos un gran cambio, y es que algo que veníamos haciendo, en BBVA veníamos transformándonos desde 2017 en el tema de cobranza, pero vimos los resultados definitivamente en tema de pandemia. Fue que ya nuestros asesores, todo lo que teníamos tercerizado, todos estos asesores tenían un protocolo clarísimo y ya no eran unos cobradores. Vuelvo y lo menciono. Estábamos en un momento donde la humanidad era lo más importante. Entonces ya transformamos estos cobradores en unos estructuradores de soluciones, y eso fue fundamental. Aprendimos a escuchar al cliente en esa franja 3190, sobre todo esos que van llegando a esa franja de 90, que sabemos que es el default. Quien me llega a más de 90 días, y estos son estudios de Basilea, es más improbable que regrese a un estado natural de al día. Entonces, ahí trabajamos con estos asesores, hicimos una muy buena contactabilidad, pero sobre todo gestión y mucho feedback, es decir, mucha codificación para identificar qué me está tratando de decir el cliente. Algo que vimos era que ya no podíamos tener un árbol de 50 códigos diferentes que me podía contestar un asesor. A mí lo que me interesaba y lo que nos debe interesar en este momento, en esa franja, es si el cliente tiene o no tiene una afectación económica. Punto. Tratemos de ser un poco más, sinteticemos un poco más las respuestas para tener un mejor feedback. Hay un mundo que no gusta, y quizás por eso los bancos a veces nos vemos afectados, y es que en algunos momentos toda esta cobranza que llevamos de alguna manera virtual en estos slots que les estoy contando, entra un interviniente muy importante, y es la judicialización, ¿sí?
debe ser nombrada y debe existir dentro del modelo, porque hay momentos en donde hay clientes que tienen un valor relevante, donde hay una garantía que puedo perseguir y termino haciendo una cobranza dual, donde yo voy a entrar, sigo con mi proceso normal, pero debe haber un impulsor, debe haber alguien que es el abogado que en esos clientes de valor empieza a presionar y a perseguir, porque vuelve y juega. Acá ya tenemos clientes que normalmente nos pasan de 90 y acá ya no hablamos de la probabilidad de recuperar, ya hablamos es de la posible pérdida que voy a tener con esos clientes. Ahí, en esa parte de judicialización, claramente también vamos a tener un feedback, debe haber un feedback, debemos que entender qué nos está diciendo el cliente. Ahí la multicanalidad virtual, no lo sé, se los dejo a ustedes para que lo analicen. Seguramente funciona algo mucho mejor que son las cartas, ¿sí? Unos escritos que le lleguen a los clientes. Hay que utilizar nuestras herramientas. Lo hablábamos con Alexandra con el tema de vehículos, nosotros en temas de créditos hipotecarios, pues hay que utilizar la data que ya tenemos. Entonces no tengamos ese error de no utilizarlo. Y en la parte de judicialización hay que ir llegando al cliente a través de algo un poco más formal, algo más serio. Y luego nos encontramos con el gran miedo, yo creo que es la cartera tardía, que es esa cartera de más de 90 días que vuelvo y les digo, va a haber una parte que es judicializada, pero hay otra que no, y es una gran mayoría no se judicializa. Pero en esa tardía, ahí ya tenemos que seguir transformando a estos asesores, a estos canales, hacia un punto en donde sean negociadores. Y debe haber un win-to-win de parte tanto de la entidad financiera como del asesor externalizado que tenemos y obviamente buscándole también el beneficio al cliente. Por último, la cartera castigada, también y la vamos a abordar ahora mucho porque mucho de lo que dejamos en alivio ya empezó a rodar y llegaremos a esa parte de castigo. En castigo tenemos todas las entidades una muy baja contactabilidad y lo decía Alexandra, hay que probar. Hemos entrado, hemos ingresado y los canales virtuales terminan siendo más privados para el cliente y definitivamente pueden terminar siendo una solución a futuro. Yo, perdóname, para cerrar, de mis errores, de los errores que podría identificar en todo el tema de multicanalidad, lo hablaba Carlos, el feedback fundamental, pero no hay que desatender clientes. Si yo en la cobranza desatiendo en algún momento porque me equivoqué en la segmentación, es un problema para mí. Lo que tú acabas de decir, sí estamos haciendo, algunas entidades estamos haciendo de validar cómo le fue en esa experiencia de la cobranza. Si lo desatendí, es un cliente que me genera en redes sociales y en muchos medios, me puede afectar. Otro error, no tener el feedback y ojo con las cuantías menores. Definitivamente hay que tratar de analizar muy bien nuestros canales y optimizarlo de tal manera que esas cuantías menores terminen siendo manejados por el canal que sea más eficiente y que no le genere pérdida a la entidad. Alex, ¿ibas a decir algo? Sí, creo que hay algo bien importante ya para terminar hablando sobre los errores del uso de la multicanalidad, y es que en esto funciona, la multicanalidad nos da una facilidad y es el contacto con mayor velocidad con el cliente. Entonces, así como se comercializan las megas de internet, que nos dicen que la misma velocidad de subida que de bajada, debemos nosotros revisar al interior de la organización si las áreas operativas están en capacidad de asumir esa velocidad, o si seguramente vamos a ser veloces de puertas para afuera, pero de puertas para adentro de pronto puede ser un caos y seguramente las selecciones de los clientes no se aplican con rapidez o no acompañamos esa decisión y esa evolución de las aplicaciones con mensajes que también le den tranquilidad a los clientes. Creo que eso es otra cosa también bien importante de entender que estamos llamados también a revisar las áreas operativas para saber si estamos alineados con esa velocidad y, por supuesto, sobre todo para los bancos como el mío, que estamos en la consolidación de bancos digitales, es muy importante dar las facilidades al cliente para evitar los desplazamientos. Creo que algo que
pudimos experimentar en la pandemia es cómo recuperamos la cartera sin que el cliente tenga que ir a la oficina, sin que el cliente tenga que ir a firmar documentos. Entonces, si ya nos atrevimos a hacer un esquema de recuperación, estamos llamados a seguir explorando digitalmente cómo nuestros clientes pueden hacer la firma de sus documentos sin necesidad de que tengan que ir hacia las oficinas, y cómo somos coherentes con las marcas digitales para que la experiencia digital no tan solo se la encuentre el cliente en el momento de la venta, sino también en el acompañamiento que le podemos brindar al interior de nuestras áreas. Vale. No, dale. Pasamos, creo, a la siguiente pregunta. Ya terminado todos estos procesos o estas medidas de congelamiento, ¿cuál debería ser la siguiente estrategia que asegure la sostenibilidad de la cartera? ¿Qué deberíamos hacer después de terminados todos estos procesos de alivio? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no deberíamos echar a un lado toda la experiencia que hemos adquirido en todo este tiempo. La microsegmentación y el poder diseñar alternativas casi que a la medida de las necesidades de los clientes debe ser un esfuerzo permanente. Explorar productos, explorar alternativas, seguir segmentando la cartera, seguir aprovechando los modelos de cobranzas para poder llegarle a los clientes de manera anticipada es algo que no podemos dejar de lado, y seguramente el camino que nos queda también es seguir adelante con una multicanalidad que termine en un Customer Journey para los clientes que garantice el mejor viaje dentro de un banco, entendiendo que la experiencia es lo más valioso que le podemos brindar a los clientes y que esa experiencia se alinee también a los objetivos corporativos de nuestras entidades. Carlos, desde tu punto de proveedor, ¿qué le ofrecerías? A ver, un poco, insisto cuando implementas una estrategia, en ese foco, en ese feedback, le ofrecería nuevas experiencias, nuevas tecnologías, les ofrecería, por ejemplo, a la interna trabajar mucho con nuestros agentes, un score de agente, como una solución a un cliente. No sé si han escuchado de algún KPI que se llama el FCR. El FCR es el First Contact Resolution. ¿Okay? Es un KPI que se introduce en la gestión de cobro y en la llamada, donde tú empiezas y mides sin perder la experiencia a la gente, lo mides en la primera llamada, cuántos compromisos de pago hizo en la primera llamada. O sea, en el primer contacto. Entonces, eso es adelantar un poco, así como adelantamos la asignación, la gestión y lo que fuera, llévame un compromiso de pago en la primera llamada, ¿no? Sin perder esa sintonía de experiencia y de multicanalidad. Básicamente eso. Yo, adicional, ¿qué sumaría? Lo primero, creo que resumiendo lo que dicen mis compañeros, la anticipación. Creo que hay que tener una anticipación y cercanía con nuestros clientes ya terminado todo este proceso de periodos de gracia. Otra cosa que creo que es importante es generar modelos de valor intrínseco. Y acá me meto en un mundo que a mí me parece muy interesante, y es valorar nuestra propia cartera. Es decir, con toda esa información, con todos esos clientes que tenemos en esas franjas transitorias de impago, empezar a validar y empezar a identificar cuánto realmente vale cada uno de esas posiciones. Y digo, confrontarlo contra el mercado. ¿Por qué? Porque eso me servirá para negociar. Vuelvo y digo, puede que tengamos, y voy a hablar por entidades financieras, tendremos buenos grupos de clientes, no sé, libre inversión se me ocurre, que son portafolios que se deterioran a una velocidad más alta en estos momentos post-COVID. ¿Sí? Ya se ve el resultado, seguramente. Lo que necesito hacer es montar un modelo
y revisar cuál es el real valor de esa cartera. ¿Para qué? Para poder negociar con esos clientes, para realmente ofrecer una negociación a la medida con ese cliente y que obviamente nosotros, por lo menos como entidad financiera, terminemos perdiendo lo mínimo, ¿sí? Porque al fin y al cabo, pues nosotros tenemos que continuar generando un resultado. Los modelos de KPIs, estoy totalmente de acuerdo, son fundamentales en este momento. Y no solamente como esquemas de alertamiento, sino metas casi que comerciales con nuestros diferentes canales. Cualquier canal debe tener ese KPI, debe medirse, debe hacerse un seguimiento y se debe incentivar, ¿correcto? Entonces, yo creería que sería por ahí. En la cuarta pregunta, ya lo que estamos integrando algo ya andando esta travesía de la crisis, la multicanalidad, los ofrecimientos, el stock de clientes que tenemos, ahora tenemos que mirar hacia adentro y es como entidad, ¿cómo voy a afrontar el reto operativo para poder atender todas las necesidades que se vienen hoy día? Y reto operativo en capacidades tecnológicas, operativas y de talento. Entonces, Alex, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo identificas en dónde tendrías esos campos de acción para mejorar y que esa operativa no te abrume? Bueno, creo que uno de los principales cambios y el más importante es el pensamiento de nuestro talento humano. Es muy importante que nuestros colaboradores entiendan que el cambio llegó para quedarse y para sacar lo mejor de nosotros, de manera que inclusive a través del acompañamiento que le damos a todos nuestros colaboradores buscamos que incorporen esa necesidad de tener un pensamiento digital que pueda colaborar con todas estas eficiencias y con todos los logros que queremos tener con nuestros clientes. Es importante, por ejemplo, mirar sobre el diseño de las competencias de las nuevas personas que se incorporan a nuestras áreas, cómo pueden tener un pensamiento disruptivo o cómo pueden colaborarnos teniendo pensamientos digitales que pueden ser mucho mejor en adaptación en estos momentos. Creo que eso desde la parte de talento humano puede ser el tema del acompañamiento y el cambio de pensamiento. En lo que hablabas de la parte operativa, indudablemente pues debemos seguir experimentando y observando al interior de la organización si las áreas operativas siguen estando preparadas como lo mencioné hace un momento y creo que no hay paso atrás. El tema de la multicanalidad sigue, hay que seguirla explorando, hay que seguir apostándole a la analítica que nos puede facilitar tener modelos predictivos y pues necesariamente creo que la experiencia que hemos tenido en todo este tiempo hay que seguir explorándola y maximizándola. Válido. Yo creo que dentro de lo que mencionas dentro del operativo y conectando con el tema de la crisis, podemos hablar un poco del castigo, ¿no? O sea, se viene, en todos los países ha sucedido y se ha generado mucho castigo de deuda, producto del congelamiento de las deudas y todo esto. Pero, bueno, si bien Rexa tiene mucho expertise en el lado de la mora temprana, en el lado del castigo, que es hoy día donde se ha afectado, dentro del operativo el concepto es una gestión diferenciada, distinta. Nosotros, por ejemplo, no tenemos una unidad de negocio que se llama Harmony. O sea, si tú entras, Harmony es como un club, es un club de salvavidas, es un club de beneficios, es un club que le regalas a un cliente que tiene una cartera castigada y no lo llamas y le dices, ven y te hago un convenio de pago. No, además tienes como un suscriptor de un diario, todos los beneficios, exactamente igual, descuentos en restaurantes, gimnasios, o sea, es una comunidad. Y el cliente le interesa, además de el salvavidas financiero, además de entregarle su carta de no adeudo al primer día de generar su convenio,
le regalamos un seguro, lo que fuera, le gusta ese acompañamiento y esa solución distinta de trato. ¿Y qué canal operativamente trabajamos? Mucho, por ejemplo, el de autogestión. Porque un cliente cuando llegó a un nivel de mora, de castigo de 1 año de atraso, es porque, o sea, hay un cliente que no te pagó hace 1 año de deuda por 2 motivos. Una, porque no pudo, que es la gran mayoría, porque le pasó algo, perdió el trabajo, lo que fuera, y el otro es que ya no quiere, pero esos son los menos. Pero siempre el que no pudo, ¿okay?, en algún momento va a poder. Y esos son los que no te dan la cara. No te quieren dar la cara porque en verdad no te la quieren. Y los canales de autogestión, donde ellos pueden autogestionarse, hacer sus propios compromisos, convenio de pago, sirven muchísimo. Sirven muchísimo. Plataformas de autopago sirven muchísimo para generar flujo en esta cartera, ¿no? Eso. Gracias, Carlos. Yo que veía, hablamos de multicanalidad y claramente si no queremos vernos abrumados, como lo decía yo, por temas operativos, por todos los procesos que se nos vienen, debemos ser muy juiciosos con ellos. Y la exigencia no solamente es interna de la entidad, sino también de lo que tengamos tercerizado. Yo por lo menos, ejemplo, cuando me reúno con mis proveedores, normalmente no termino comprando herramientas. Yo necesito es que ellos pongan sus herramientas en función de mis resultados. Entonces, parte de esta multicanalidad es tener disponible todos estos canales, sí, vuelvo y lo repito, internamente en una organización, pero no que tengamos tercerizado, de alguna manera que realicen ese trabajo. Generar industrialización de la reestructuración. Eso suena algo pesado, pero hay que hacerlo. ¿Correcto? Porque creo que para todos los que trabajamos en recuperaciones, no todos es cobrar, que me paguen, negociar un periodo de descuento y ya. No, también hay una reformulación en donde yo le puedo ofrecer a un cliente una reestructuración o un movimiento en sus cuotas. Entonces, esa parte termina siendo muy operativo y termina cargándonos mucho. Hay que industrializarlo, hay que buscar las medidas necesarias para tratar de segmentar, utilizar los canales más óptimos y que beneficien a la entidad y que no generemos pérdida en esto, porque definitivamente reestructurar cada vez termina siendo costoso en términos operativos. Y hablando del talento humano, como lo decía yo, es transformación, transformar a las personas de cobradores a estructuradores de soluciones y a negociadores, facilitadores que entiendan realmente la necesidad del cliente y cierren definitivamente esta negociación. Otro punto, y lo hablábamos hoy también en nuestra mesa de trabajo, es el análisis que hacemos por regiones. Cobrar cartera normalmente en Colombia no es lo mismo cobrar en el norte del país que en el occidente del país o que en la zona central del país. Y en Colombia es un ejemplo vívido, y creo que ahorita le preguntaré a Alex, donde tenemos que tomar medidas diferentes. En la zona norte quizás el contacto se necesite de una manera con personal que tengan cierta cercanía con los clientes. En otras zonas definitivamente puede trabajarse con algo menos presencial, ¿sí? Pero creo que se tiene que valorar bastante bien, porque si no puede terminar siendo también otro esfuerzo perdido en la parte operativa. Alex, ¿tú qué experiencia tienes con el tema de las regiones en Finandina? Bueno, realmente nosotros tenemos la cobranza centralizada. He tenido experiencias en otro banco donde sí teníamos, digamos, a nivel regional, personas que nos estaban haciendo la cobranza de costeño cobrándole a costeño, paisa cobrándole a paisa. Nosotros en Finandina tenemos centralizada la cartera en la mayor parte de la gestión acá en Bogotá. Pues pienso que pues realmente yo creo que el corazón del cambio que podemos tener con poder llegarle a los clientes está más enfocado es a la forma como yo pueda generar la experiencia y cómo puedo hacer o cómo puedo tener la capacidad
de hacerle entender que lo estoy acompañando, que no le estoy cobrando. Creo que una de las premisas grandes para nuestros colaboradores es, para yo recordarle al cliente que está en mora, puedo mandarle un mensaje de texto. ¿Cuál es la diferencia y el sentido que le hace que usted levante el teléfono y llame a un cliente? ¿Cuál es la diferencia que él puede encontrar o el valor agregado entre hablar con un agente o recibir un mensaje de texto que simplemente le recuerde que está en mora? Entre otras cosas, particularmente pienso que a los clientes no se les olvida lo que deben. Es una estrategia que nosotros utilizamos, pero que si la pensamos bien, las personas saben lo que deben. Entonces, pues digamos que con todo este tema de la cobranza regional, creo que con herramientas bien utilizadas, con estrategias claras hacia el objetivo que podemos llegar, digamos que se puede hacer tercerizado, se puede hacer centralizado. Lo importante es el corazón de la estrategia, es lo que pienso. Y adicionalmente creo que la pandemia nos dio un valor agregado y era romper con ese miedo de trabajar a la distancia. Y creo que es algo que no podemos echar de lado. El bienestar de nuestros colaboradores, el sentido de libertad, el sentido de poder disfrutar la vida, pero también estar comprometido con el trabajo, puede ser bien utilizado para generar inclusive mayor lealtad. Y hoy en día inclusive se está utilizando para hacer un atractivo, para atraer talentos a las organizaciones. ¿Cómo puedo yo garantizar que puedo tener un modelo de trabajo en casa? Tuvimos todo un año para probar que sí servía. Entonces los colombianos que teníamos tanta duda de si existía una cultura de compromiso, debemos sentirnos orgullosos porque creo que la experiencia que yo tengo la tuvo más de un banco y más de una entidad de entender que los colombianos somos comprometidos, los colombianos también somos leales, pero también la fuerza laboral requiere también tener como esa sensación de poder utilizar como su tiempo para sentirse vivo y también sentirse en familia. Entonces yo creo que ese esfuerzo del trabajo a la distancia que exige unos retos importantes porque exige retos de liderazgo. ¿Cómo hago un liderazgo de confianza? ¿Cómo entiendo que el liderazgo o el seguimiento no se basa en que visualmente yo lo vea sentado las 8 horas y que es más, que hasta pueda creer que el colaborador que llega más temprano y se va más tarde es el más eficiente y el más comprometido, cuando pueden haber personas mucho más eficientes que hacen su trabajo desde casa y sin ser vigilados. Y creo que uno de los grandes beneficios en la pandemia fue entender que a través del liderazgo, de la confianza, nosotros podíamos empoderar equipos que le ponen el corazón a este tema. Entonces, espero que pues cada uno de ustedes que están acá, que son líderes, tengan la percepción de que ese nuevo normal del que se habla no es un nuevo normal que vamos a esperar que llegue, es un nuevo normal que en este momento lo estamos construyendo. Ustedes, los que están interesados en venir a escuchar la experiencia de estos bancos, son los que pueden tomar la decisión en el corazón de sus empresas de decir con qué me quedo, con qué experiencia de la pandemia me quedo, con qué me voy a enriquecer en mi talento humano, cuáles son los cambios disruptivos que yo voy a dar a nivel de la tecnología que vaya a utilizar, de la capacidad como me puedo enfrentar a poder dar las soluciones que los clientes me están reclamando y sobre todo el tema de la cercanía y la empatía, que pues ya lo hemos hablado ampliamente. Bueno, en mi caso, sobre Colombia, hemos hablado y conversado sobre lo que significa e implica el regionalismo. Ahora, también en otros países el regionalismo existe, ¿no? O sea, en mi país también existe un regionalismo. Hay una ciudad que es Arequipa, que puedes hacer la misma comparación entre Medellín y Bogotá, que con sus diferencias, que se pueden creer un país aparte, o todo lo que se pueda creer respecto a un regionalismo de creencias, disputas entre ciudades o lo que fuera. Pero yo creo que también hay países y casos de éxito donde se han superado eso, lo que yo he vivido en otros países. Donde hoy día, en el mismo Chile, por ejemplo, ya también hay regionalismo y hoy día todo es centralizado y se llama todo Chile. En Perú también exactamente
todo descentralizado, llamas a cualquier ciudad, desde cualquier parte de Lima o donde esté ubicada tu plataforma. Y, por ejemplo, Ecuador muy regionalizado también, hoy día han hecho pruebas, siendo ellos más disruptivos, buscando una voz neutra, para entre comillas, que es la del peruano, llamando desde Perú a Ecuador, ¿no? Entonces, claro, el temor del cliente ecuatoriano era, bueno, ¿y qué va a decir el de Guayaquil y el de Quito, que un poco que tiene... Bueno, lo hacemos desde Lima a todo Ecuador y sin ningún problema. Y yo compito y competimos con empresas locales del mismo Ecuador que tienen esa misma característica que me hace recordar empresa en Guayaquil, empresa en Quito, justamente por esa misma creencia, ¿no? A veces quizás hay que probar algunas cosas y si es un poco disruptivo y funciona porque te genera más eficiencia, menos costo, menos sucursales, todo centralizado, más control, definitivamente maximizas el resultado a la N, teniendo todo centralizado. Yo creo que eso es en términos de regionalismo y en el otro lado del perfil de la capacidad de la gente ahora que está acostumbrado que en esta nueva realidad de trabajar desde la casa. Sí, la verdad, mira, a nosotros nos hemos quedado gratamente sorprendidos. Nos ha pasado, no lo sé, te doy mis números. Teníamos mayor KPI de adherencia, teníamos de contactabilidad. Era que cuando teníamos trabajando en el call, trabajando desde la casa. O sea, y de hecho, claro, hay un acompañamiento, estamos introduciendo pausas activas, es importante acompañarlos a la gente porque, bueno, son 9 horas que estás sentado todo el día y un predictivo te cae una llamada tras otra, ¿okay? Hay que acompañarlo, pero yo creo que a nosotros nos ha ido bien trabajando desde casa. Es más, la operación a futuro se va a ver que un 50% lo voy a hacer en casa y el otro lo voy a hacer desde la oficina, según la campaña o el requerimiento de cada cliente. Y ahora, inclusive, con la incorporación de nuevas tecnologías, como por ejemplo la 5G, ¿okay? Yo puedo tener a un agente hoy día a la velocidad de los datos, cuando tenga el 5G, que por ejemplo en Perú ya llegó, de que me caigan las llamadas acá, me pongo mi headset y uberizar la cobranza de alguna forma, ¿no? Me conecto por horas, ¿no? Desborde de llamadas o lo que fuera, y como un Uber, tal cual como un Uber. Entonces, ese es, yo creo que los caminos que en términos de manejo y administración de personas va a terminar yendo a la industria. Gracias, Carlos. Nuestra última pregunta, y ya para cerrar, tenía que ver con que analizábamos algo y es que la digitalización llegó para quedarse o había llegado para quedarse, pero la pregunta es, ahora tenemos unos clientes que tienen unas necesidades diferentes, necesitan un poco más de cercanía, necesitan un poco más de atención. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo vamos a alinear los dos extremos? Es decir, esa gestión física, esa gestión personalizada con la cobranza totalmente virtual. ¿Tú qué nos aportarías de experiencia en este punto? Creo que hace un rato lo comentaba y el sistema híbrido nos ofrece muy buenas alternativas y muy buenas eficiencias. También mencioné que no podemos encasillar a los clientes en un canal específico. Siempre hay que darle la posibilidad, a pesar de la rapidez o la inmediatez con la que queremos llegar, de dejarle la posibilidad de que pueda tener un contacto efectivo al interior de la organización con un agente que le pueda seguramente despejar alguna duda que tenga. No todo se va a poder explicar por un mensaje de texto de doble vía, no todo de pronto se va a poder entender por un correo electrónico y creo que esa dualidad entre poder entender cuál es el tipo de cartera que yo podría dejar trabajando con sistemas inteligentes
de contactación y con cuáles me puedo quedar con humanos, pues está basado en esa segmentación inicial que podemos hacer y soportado en los modelos de riesgo que nosotros tenemos, que nos pueden inferir a quiénes sí y a quiénes no, y por qué canales podríamos llegar y cuáles serían esas mejores experiencias que podríamos darle a nuestros clientes. Bueno, reconocimiento, utilizando pocas palabras, reconocimiento. Reconocimiento de ambos lados, de ambos extremos. Reconocimiento a nuestro agente, ¿sí?, que lo hacemos, y reconocimiento al cliente. De cada acción que hace, reconocimiento al pago, reconocimiento, o sea, eso es importante. Lo escuché ayer en alguna, aquí en una exposición, que el reconocimiento y esa cercanía es importante. Ese agradecimiento, aunque no se crea, genera mucho valor, mucha lealtad. Y eso hoy día, dentro, como lo incorporamos dentro de la estrategia, claro, se generan un poco más de acciones de canales o de gestiones de cobranza, o de acciones de llamado, perdón, no de cobranza, pero te generan valor. El reconocimiento de yo llamar después a un cliente después de un pago, aunque no creas, te genera valor. O mandarle un SMS o un canal digital, ese sobrecosto no es sobrecosto. Es una inversión que te va a dar el cliente, y que mi cliente, un banco o una telco, una empresa de seguros o los que tengamos, me lo reconoce como un valor adicional, porque le genera lealtad. Entonces, yo creo que lo sumaría por ahí, en reconocimiento, la experiencia en reconocimiento. Yo lo veo desde el punto de feedback y de no perder información. Tener esta multicanalidad y tener esa sinergia entre canales físicos y canales virtuales, no se debe perder información. Tanto lo que trabaje un asesor debe quedar codificado, debe quedar grabado, y se debe utilizar para un canal virtual. La cobranza es cíclica, la cobranza se mueve constantemente, esa información no es estática. Entonces, el feedback, para mí, terminaría siendo algo muy importante para que convivan perfectamente la cobranza presencial, la cobranza personalizada y la cobranza virtual. Perfecto. Con esto, pues, damos por terminado nuestra charla. No sé si de tengan pronto alguna pregunta.